Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches, a la hora que usted esté viendo este bonito capítulo. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Herencia Viva. Vamos a continuar con estas historias, con esta historia de Normita. Como ustedes ya saben, en los próximos capítulos, pues hemos viajado a la infancia, a recordar cosas de la infancia de Normita que pues nos han dejado tanto reflexionando como pues divertidos. También vivimos algunos momentos pues de tristeza, pero hoy vamos a viajar un poquito más a la historia, un poquito más adelante, a la adolescencia. Pues bienvenidos, bienvenidos a Herencia Viva. Recuerden que este es un espacio para reflexionar, para iniciar, realizar o continuar conversaciones profundas con nuestros seres queridos, con quienes tenemos ahí a nuestro lado. Y qué mejor forma de dejar un legado que las historias que nos han formado como seres humanos. ¿Cómo estás, mamá? Muy bien, Muy bien, gracias. perfecto. Mm, Vamos a iniciar este bonito episodio. ¿Tienes algo que decir antes de iniciar con las preguntas? No, ¿No? iniciemos. Vamos a iniciar entonces, Normita. Ya dijimos que experiencias de la escuela, creo que hasta ahí nos quedamos. Hoy quiero iniciar este episodio con una pregunta. Mm, Déjame buscarla. ¿Dónde la dejé? ¿Dónde la dejé? Mm, ok, Normita, si tu adolescencia, bueno, a ver, primero ubiquemos en la adolescencia. Para ti, ¿de qué años a qué años es la etapa de la adolescencia? De 13 a 17, algo así. 13, 17, más Ujú, o menos. Sí, yo creo que es como de la secundaria, ujú. que te gusta unos 11. Como Oye, que, para mí sí como que más o inicia menos un como poquito andas más, ¿no? saliendo, ajá. Como que ya andas empezando a pensar distinto, andas, así como sintiendo como más las emociones, por ejemplo, no sé. Yo creo que inició un poquito antes, pero sí, igual vamos a situarnos En como esa en edad. ese periodo de tiempo, ¿vale? Tu adolescencia. Si tú, pensando, vete como a esas etapas, ubícate entre digamos, los 12 y los 17. Ujú. Vete ahí, vete, viajamos en el tiempo y vete a esas etapas de tu vida, de tu historia. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Quiénes estaban ahí? Chalala. Ahí nos vamos a situar hoy. Y la primera pregunta es, si tu adolescencia fuera una película, o un libro, ¿cuál sería el título de ese libro o Vete de a esa chingar a tu película? madre. ¿Cómo? La verdad es que siento que sí fue una etapa bastante difícil. Una tapa dura, difícil. Por, Justo tenía 13 cuando faltó mi papá. ok. Entonces, sí, Sí, justo justo, consideras que fue una etapa pues difícil, dura. sí. Ok, va, va, va. Entonces, ¿cuál sería el título? Um,
qué difícil es todo. Qué difícil es. En ese momento me parecía Ok. así. Era como tu pensamiento más regular en ese, o sea, tu pensamiento más recurrente en esa etapa de los, digamos, 12 a los 17, tu pensamiento más recurrente era qué difícil es todo. Ujú, qué difícil es todo aquí. O qué difícil es todo sin mi papá, ¿no? Claro, Pudiera ser. sí, sí, sí. Bueno, siguiente pregunta. ¿Hasta qué grado de la primaria estudiaste toda? La primaria. Ujú. Toda la primaria y la secundaria. No, esa después, ya cuando era La estudiaste abierta. en abierta, ¿verdad? Ujú. Entonces, después de la primaria, ya no fuiste. No. ¿Oh? Pues una, porque las distancias eran, Sí, lo que me ujú, platicabas, que estaba muy estaba muy lejos lejos. la escuela. Ajá. Ajá. ¿Y la Bueno, otra? esa yo creo que era la más, Ujú. Ok, ok, ok. Mm, ¿Cuáles eran las cosas que te gustaban en tu adolescencia? mm, jugar, jugar con Jugar mis amigas, a, fútbol. a fútbol. ¿Te gustaba jugar fútbol? Y no tengo unas FIFAs. ¿Y qué jugabas? Fútbol, ¿Pero qué posición? ¿Eras portero? de ¿Eras todo, de según todo? tocara defensa, sí. Y mira, Mm, la verdad es que ya no me acuerdo mucho de los lugares, pero ajá, sí, pues casi pero te siempre. gustaba jugar fútbol. Sí. Mm. Amigas, amigos y hermanas, porque pues completábamos los equipos de fútbol entre, se puede decir que dos familias. ¿Las que vivían ahí cerquita o no? Ujú. ¿O no tan cerquita? Sí, y a veces algún que otro, o sea, yo creo que las dos familias así que éramos más, pues eran mis amigos los gallegos y mis Mm. hermanos. Oye, pero entonces eran un montón, ¿no? Pues sí, por eso te digo que las completábamos. Y ya pues a veces había algunos otros chavos de por ahí, Ajá, de otras familias que ya también llegaban, pues se ya unían al equipo. completábamos los equipos. ¿Y dónde jugaban? Jugábamos en un ranchito, del Tepozán. Ujú. Tenía, Era así un campo sí, abierto y tenía un así. campo en medio del rancho, entonces ahí estaban las porterías. Ahí jugábamos. Hacían las porterías, ya había. Había Había porterías, porterías. bueno, sí las pusieron ahí porque ahí hacían juegos de fútbol. Ah, Los chamacos hombres, ajá. ellos sí tenían bien sus equipos y Y jugaban hacían la contra liga otros, y todo. ajá, jugaban con Ay, Dios. otros y así, pero pues cuando no había ya, pues sí nos juntaban, Ah, ya cuando no había torneos, ajá, o sea, ya las cuando no juntaban. tenían juegos allá, sí podíamos participar. Mm. Ay, qué padre. Déjame por mi bebida. Y entonces, Normita, ¿te gustaba jugar fútbol? Sí. ¿Alguna otra cosa que recuerdas que te gustaba jugar en tu adolescencia? Pues eso era lo que más me gustaba, Lo que pero más disfrutabas, podía jugar andar con la... encantados, ¿Qué? bebé, sí, pues cosas así, Pues esos bebé juegos de leches. antes Ujú, como muy de mucha gente, ¿no? ujú. O sea, porque también Encantados pues se ocupa mucha gente, supongo Pues que si éramos eran muchos, todos o sea, esos, sí, no, no pues se ponía faltaban. bien padre porque esos juegos entre más gente hay, pues se pone más chido. Ah, que va, muy, qué padre. ¿Qué más? ¿Te gusta? Ok, en tu adolescencia, Normita, ¿te gustaba la idea de crecer y de que fueran cambiando, por ejemplo, en el primer capítulo, dijimos que iban cambiando como las responsabilidades según la edad? Mm, Cuando llegaste a la adolescencia, ¿te gusta? O sea, que ya empezaste a ver que ya estabas más grande, que ya las responsabilidades eran, quizá más o otras distintas. ¿Sí te gustaba la idea de decir, ah, ya estoy grande, este,
¿O te daba un poco como de miedo, de angustia, de decir, oh, ya me va a tocar hacer tal cosa que no me gusta o así? La verdad no, no me daba ¿No miedo. qué? Ah, ¿no te No daba? me daba miedo ni, o sea, no decía, "Ah, ya me voy a-". No, al contrario, yo decía, ahora puedo hacer más cosas. ¿Cómo qué? Este, pues en la etapa donde todavía estaba mi papá, pues Ujú. ayudaba a todo lo que podía en el campo, ¿no? Era desde andar ahí cuando sembraba almárcigos, después. O sea, ¿a ti te ilusionaba la idea de que como ya estabas más grande, ya podías andar con todos los demás? Ajá, De que sembrando, de que asadoneando, de que abona. ¿Te ilusionaba eso? ¿Te emocionaba andar sí, en el campo? sí, me encantaba eso. Y Ok. decía, bueno, pues ya voy a poder, ahora sí. O ya yo puedo ir a regar si quieren. Me iba en mi bicicleta y me gustaba ¿Y mucho tú eso. regabas? O sea, cuando tocaba regar almárcigos, pues Ujú. sí, me decían, vas y los van regando. Y si todos trabajaban por otro lado, pues yo me iba en mi Tú te ibas a bicicleta regar. Mm. y regaba los almárcigos. Oye, pero ¿y si o sea, si te dejaban andar afuera? O sea, Sí me tu dejaban. mamá no te decía, no, Norma no va porque va a No, andar aquí a cocinar, no sé hacer qué hacer yo creo que a o mí no me cuidar a gustó. los Yo creo chamacos. que yo no hacía bien las cosas de la casa, por eso no era, Tip. pienso, ¿verdad? Pienso que probablemente no, porque no era de que mi mamá dijera, no, porque vas a hacer esto aquí en la casa. No, que no, Sí te dejaba ir sí me al dejaba ir. campo Ujú. y que era lo que a ti te gustaba. Es que yo creo que tú cuando lavabas los trastes les Los has de haber lavaba dejado mal. mal No, y sí, tu mamá decía, también no, ¿sabes hacía, qué? No lo haces bien, también ya hacía mejor ahí cosas de déjalo. la casa, Ok, pero sí, mis cosas favoritas era afuera. ya, 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 ya. Y si se trataba de competir, de que, si mi hermano lo puede hacer, yo también, Mm. más. O sea, siempre fuiste, ay, se me fue la palabra, pero, o sea, ¿te gustaba el reto? O sea, de decir, porque, o sea, el capítulo pasado nos dijiste que uno de las cosas que disfrutabas era el reto de escalar. Ujú. Entonces, siempre te gustó como estar Sí, como eso, como decir, ay, si él puede, yo también, eso es algo que yo también puedo y te puedo ganar. competitiva. Ujú. Siempre eras competitiva. Y si lo sigues siendo. Y Claro. si lo sigues siendo. Ok. Muy bien, Normita. A ver, pasemos a otra sección. ¿Cómo te vestías cuando eras adolescente? ¡Ih! Ay, pues ya ni me acuerdo, pero pues ay, como A podía. ver, acuérdate otra vez, nos situamos, de los Ujú. 12 a los 17. O yo, ¿Alguna moda que tú recuerdes que decías, ay no, cuando yo tenía 15 años, por ejemplo, estaba de moda tal color, o tal falda, o tal la verdad es que las faldas peinado? Los nunca me peinados antes eran gustaban. como muy icónicos, ¿no? La verdad es que, mira, así como me ves, yo siempre fui pelo corto, siempre era mi corte favorito. Desde niña tenías el pelo. Sí, lo último que yo recuerdo de que traía el pelo así como parejito de los dos Ujú. lados fue como cuando iba a salir de la primaria. Mm, Y ya, eso me parecía demasiado. ok. Yo siempre me quiero cortar el pelo, Ah, me gustaba el pelo corto. ¿y de ropa? ¿Te De ropa, gustaban los colores? ¿No te gustaban los no me colores? gustaban mucho los colores, siempre así como, pues, mucho pantalón mezclilla. Ajá, Y un tiempo, recuerdo que se usaron unos pantalones muy flojos. acampanados o No, flojos, flojos, flojos y podía ser con elásticos abajo, como puños. bombachos. Ajá, Ok, ajá. Y elásticos acá arriba, o un tiempo pecheritas cortitas, ajá. así flojos, flojos y elástico y pecheritas bajitas aquí, tirantes. Mm, ¿y te gustaban? ¿Sí Sí, te los ponías? sí. Y luego también se usaron unas faldas,
de peto largo, o sea, Peto a la altísimo. cadera, peto así a la cadera, Ajá. y luego bombachas cortas. Y yo recuerdo que tenía una falda así, pero larga. Y decía, no, pues es que esta así no. A ver, vamos a hacerle un invento. Y la doblaba y ya la hacía. Ay, sí, recuerdo luego también hace unos años se usaron, Pues de ¿no? hecho creo que Que ahorita eran andan así otra vez. y bomba. Ajá. Y tú, Esas o están. sea, en ese tiempo tú ya te hacías tu ropa. No, pero algunas cosas, o sea, a mi mamá siempre le gustaba hacer cosas y había cosas que yo decía, "Ah, esto se puede Esto yo hacer". lo puedo hacer. Ujú. Ok, ok. Oye, ¿y de peinados? Bueno, pero Pues bueno, es es que que yo de tú no, peinado ¿verdad? siempre, pues te ¿Y digo que de era pelo peinados que corto, recuerdas pero de tus de amiguitas peinado sí recuerdo o de mucho tus que eran hermanas? mi hermana también era a veces pelo corto, mi hermana Mm, mayor, pero a veces más larguito y ella se hacía rizos. Y mi hermana Lorena, mm, pues también a veces, ella el pelo siempre largo, pero alguna vez recuerdo que se lo rizó así. mm. Estaba chavita, muy, muy chiquita, ya no se me hacía, ajá, Chavita. pero así con su pelo chino, chino. Mm. Pero pues no, como Y que su fleco así había muchas, fíjate, altísimo, como que a nosotros como que nunca nos gustó ¿no? como o sea, yo por pelo corto y El mis famoso hermanas tupé así no me de... acuerdo que lo trajeran así, No, pero nunca. sí recuerdo mucho las que casi se ponían el bote de la Cuaneda aquí Sí, yo sí me acuerdo para de por hacerse ahí de el... alguna tía que se ponía el bote de Ajá, la Conet, ajá, el cabello, una peinadita y casi ajá. que el resistor. Ay, ay, ay. Esas modas, ¿verdad? De antes. Ujú. Bueno, de ahora, porque luego todas Todo van siendo lo regresa. mismo. Ujú. Ok. mm, En esa etapa de los 12 a los 17, ¿qué tipo de música te gustaba escuchar o qué tipo de música disfrutabas? Uh, ¿Qué tipo de Ujú. música? Mm, Pues a mí siempre me gustaba música grupera. Grupera, ok. Ujú. Tenías algún grupo, alguna banda o algún Mm, favorito? pues Buki, Jonix, cosas de esas. Ok. ¿Te acuerdas de alguna canción que haya marcado así de los 12 a los 17 años, de los Bookies, de los Johnny, alguna canción que tú recuerdas que digas, Pues de los Bukis, Tu Cárcel, una muy famosa. ay, tu cárcel de los Ajá. Bookies, muy buena. En ese tiempo, como qué año era? No me acuerdo. O sea, así como Pues que diga, entonces, wow, ya pues es tiene sus muy añitos. viejita, sí, claro que sí. Ok. Mira. Yo pensé que eras Que era mucho más, de, que que era muy nueva esa. no, que tú eras más popera, No, ¿no? mi hermana era la que ella escuchaba música más. O sea, no escuchabas de Pop. que, no sé si en esa época ya estaba de que los Timbiriches, los No, Caballos, ¿qué estaba otros? Menudo, Los Chamos, Menudo, Parchitos, ay, esos. los parchitos. Pero pues la verdad es que yo sí los escuchaba, pero no Ajá. eran mis favoritos, eran los favoritos Mm, de mi hermana mayor. Ella sí escuchaba música pop. ya, tú eras más grupera. ¿Más de bailar? Pues la verdad es que no era como yo muy fans de escuchar, no, pues no escuchaba porque había las radio prendidas, pero así como Ujú, que yo ando bien, ay, pues no, ya. escuchaba Ok. Entonces, a ver, de bailar, ¿de bailar? O sea, no. pues ¿Ibas a no, los bailes antes de los 18 años? como a los 17, Ya empezabas a ir a los bailes. ajá, ¿A qué bailes ibas? pues a los de ahí, de por ahí del ranchito del pueblo de Bajío. Algunos que recuerdes. ¿Sabes? Ay, Fue al baile me tal. acuerdo que al primero que fui, pero no, ya ni me acuerdo del ingrato grupo, de estos Ah, viejitos, muy viejitos. O si viejitos eran muy los viejitos. cadetes o algo así. ¿Y ese fue tu primer baile? Ah, mira, no quiero echarme Pues digamos mentiras. que de los primeros. Digamos que de los primeros. Ok.
Ok, Y pues ok. los otros eran pues bailecitos que organizaban ahí con el grupo del pueblo, con Dos Cimarrón. Ah, lo sé. Ya existían en ese ¡Claro! entonces. Tú creías que eran Hay una nuevos. disculpita, Grupo Cimarrón. Tú creías que eran más de Pues es para que yo acá. cuando ¿Recuerdas? vivíamos en Bajío, pues escuchaba que los cimarrones, Sí, pues sí, ya tiene pero entonces ya sus años, eran, ajá. ok, muy bien, muy bien, a ver, a ver, a ver, ahora entonces, ¿algún libro, película o novela que recuerde que viste en tu adolescencia y que te haya así como marcado? Libro, película. O novela, o radionovela. En tu No, pues caso, yo yo recuerdo escuchaba que las mucha radionovelas, radionovela. era lo que escuchábamos mucho. ¿Alguna que tú recuerdes que tú digas, esa radionovela me hizo chillar, me hizo enojarme, o no sé, me dejó como pensando mucho, reflexionando? No, yo una que recuerdo, pero era porque como que me daba miedo escucharla, Ujú. era La Casa Roja. La de ¿Te Perfecto acuerdas? Gil. Mira, sí, ya ves. Uy, la Casa Pero es Roja. que se la Es un repitieron nido de como 100, víboras. es como 100 veces, ¿no? Desde Claro. niña, Pues o yo sea, yo recuerdo, recuerdo ajá. que pasaba una temporada y luego pasaba un tiempo y la volvían a pasar. Y pues esa Era como que me o daba sea, yo me miedo. acuerdo de justamente de Perfecto, sí, Perfecto, ¿verdad? Ujú. ¿Qué era? Era como un monasterio. No, bueno, según yo no, pues según lo que yo recuerdo de la Yo historia, estoy malversando esa historia, ¿verdad? es que yo creo que vamos a hablar a la radio para preguntar. Déjenos aquí en los comentarios ustedes qué recuerdan de esta radionovela de Perfecto Gil. Y si no, escúchenla, escúchenla. Está muy buena. Este, Es que lo que yo recuerdo es que era una señora grande, una viejita. ajá, Entonces, no sé a ella qué le pasó, si estaba solita y no tenía estaba familia enferma o o algo algo así. así, pero total que había otra persona, Ujú. una señora que tenía un chamaco y el chamaco pues era literal el demonio. Era el diablo, ¿verdad? Ajá, o tenía, Pacto con hablaba el diablo. él, ¿Hablaba con el ajá. diablo? Sí, Mm. literal. Sí, si oía que el diablo le aconsejaba Ay, cosas, sí. acuérdate, Es que sí, no, yo no, o sea, yo no me acuerdo como de los detalles, pero sí me acuerdo que sí, era muy maldito el chamaco y que hacía cosas, sí, ¿no? hacía cosas, sí. Pero entonces hablaba con el Sí, diablo, entonces él se ganó como a la viejita, o sea, empezó así pero fue como como muy muy hipócrita, cariñoso, bien ¿no? hipócrita, ajá. Y ya ves que Porque se quería quedar que creo que con la fortuna de hasta el la... diablo le decía, eres más hipócrita que un gato. Y cosas Mm, así, ¿no te acuerdas? no. Sí, entonces esa es la que así yo más recuerdo que yo decía, ay no, qué miedo, pero la seguía oyendo. Es como de esas cosas que dices, ay, no, yo no Ujú. quiero, pero... Y luego te digo, pues si la oí cuando era más niña y luego Ujú. después y luego la volvían a pasar y yo, todo, hasta que dejaron de pasar radionovelas, dejé de escuchar. De escucharla y siempre la escuchaba. Todavía si pasaran, yo creo que las escuchaba, Y ¿eh? te daría Sí, miedo todavía. no, me daría risa, pero Ay, qué padre la la radionovela, verdad ¿no? sí. Yo creo que las radionovelas estaban muy padres porque te hacían imaginar. Ujú. O sea, siento que a Despertaban tu diferencia de imaginación. una película, de así de lo que podemos ver, las radionovelas te llevan o te llevaban a Ujú. imaginar, por ejemplo, ¿tú Las cómo escenas. imaginabas la Casa Roja? Pues la imaginaba roja por fuera, pero Claro, por dentro tenebrosa, oscura, yo la imaginaba como, sí, malvibrosa. como una, pues roja, pero Mm. como una mansión muy lujosa, este, y así como, pues, diabolenco. Porque, pues, la radionovela decía que sí tenía dinero, ¿no? La viejita. Ujú.
y que él esté perfecto. ¿Se llamaba Perfecto o le decían Perfecto? Perfecto, Gil. Perfecto Gil, cierto. Sí, sí, sí. Y pues se quería quedar con la Ay, no. fortuna, ¿no? Sí. ¿Ves? O sea, yo no recuerdo muchas cosas, pero de lo que recuerdo, pues sí, sí es eso. Ah, qué padre las radionovelas. Muy bien. ¿Alguna otra alguna película que hayas visto? ¿Alguna otra radionovela? Calimán. No, Calimán no, Tres Patines que Tres todavía sale. Patines. Yo no, nunca, o sea, yo cuando estábamos chiquitos que escuchaba que tú escuchabas a Tres Patines, lo escuchaba, pero nunca, como que no tengo claro de qué se trata Tres Patines. Solo recuerdo que me caía mal. Te lo voy a poner. ¿Qué Mañana es cuando me eso? levante, sale como a las 5:30 de la ¿Todavía mañana. sale? Sí, como a las 5:30 de la mañana. Sale como media hora. No manches. Y son casos en una corte. Tres Patines es De el... la corte. Ajá. Sí, me Hay el acuerdo. juez y Tres Patines siempre es el acusado. Ay, qué padre. Mañana te lo voy a poner a las 5:30, ¿eh? No, no me acordaba, fíjate, y ya salía en ese momento. Entonces es muy viejito, entonces Tres Patines, ¿no? Sí. Sí, más o menos. Ay, muy bien. Normita, pasando a el siguiente bloque. Al inicio del bloque, tú me dijiste que fue una etapa difícil la adolescencia Ujú, por el fallecimiento de tu papá, de mi abuelo. ujú. ¿Cómo fue para ti esta etapa? Pues muy fea, muy dura, muy fea. Mm, enfrentarte a, enfrentarme a muchas cosas, ¿no? Primero, pues a la falta de mi papá Ujú. en la casa, verlo estar, ¿no? Llegar, O más bien no verlo llegar. no verlo llegar. Asimilar eso que ya no estaría más. ¿Qué Que cambio? todo Como, con mucha, pues los primeros días, todos como en silencio, como cada quien en su duelo, ¿no? En sus pensamientos, claro, su en la tristeza. incertidumbre, qué vamos a hacer ahora. Eso pensabas tú. Pues sí, sí pensaba eso porque justamente, como te digo, a mí me gustaba, mm, no sé, como que yo sentía algo que me atraía mucho a mi papá. Como una conexión. Una conexión, ajá, como que para mí me daba mucho por seguirlo, pues, y me gustaba lo que hacía, yo quería Ujú. andar donde él andaba, ¿no? Y pues, si era trabajo, sí, o sea, si era trabajo donde yo pudiera andar, sí podía estar. O sea, por ejemplo, pues él trabajaba mucho en tractor, y pues ahí, claro, ¿verdad que no? Pero si andaba en el campo, sí Sí podía podías ir, andar tú ahí. sí podía ir y ayudarle. Y me gustaba hacerlo. Entonces, pues en ese momento era tiempo de mucho trabajo y pues era ahora empezar a hacerlo sin él. Dos chamaquillos ahí. Mis hermanos, pues ellos mis hermanos mayores tenían sus trabajos aparte. Pues por ejemplo, recuerdo que pues cuando mi papá faltó, había, teníamos un sembradío de frijol. Habían sembrado frijol. Ujú. Y otra parte de chile. Ujú. Entonces, pues ya se llegaban los días que teníamos que regar el frijol y pues lo hacíamos mi hermano Chuy y yo. ¿Cuántos años tenían? 13.
yo 13 y mi hermano pues me gana con 2, 15. Y ustedes se hicieron cargo de... Pues sí, dentro de lo que podíamos, o sea, estaban mis otros hermanos también, pero pues te digo, ellos tenían su trabajo, entonces Ujú. nosotros hacíamos lo que podíamos. Ya después creo que Abel, mi hermano, también se incluyó, porque recuerdo que nos ayudaban lo del chilar, Ujú. pero pues sí, difícil. ¿Cómo recuerdas tú a tu papá? No sé si pudieras como definirlo, las cosas que recuerdas de él, ¿cómo lo recuerdas? ¿Cómo definirías tú que era Don Abel? Don Abel Martínez, pues un hombre muy trabajador, muy empático, siempre estaba viendo cómo podía ayudar a los demás. Incluso, pues yo creo que nadie necesitaba pedirle nada. Él estaba siempre dispuesto a dar lo poco o mucho que tuviera. No. Ujú. Claro, tenía su genio. ¿Tenía su genio? Sí, claro, Sí se enojaba. sí. ¿Qué recuerdas? No, pues yo recuerdo que me dio 2, 3. Bueno, ¿Te cuando pegó? era más niña, sí. Pues es Sí. que, Yo sí, siento que tu papá te tenía bien chiqueada, no, fíjate que no. ¿no? Yo no era su consentida. Tras grandes revelaciones. ¿Quién era su consentida? Vamos aquí a desenmascarar. Sus consentidas, la verdad es que era mi hermana mayor y mi hermana menor. Ofelia y Y Lorena. Lorena. ¿Por Ajá. qué sientes que eran sus consentidas? Pues porque sí, mi hermana mayor, pues porque ella era, pues como que la primera de las niñas, ¿no? Ujú. El tesoro Sí, y aparte, pues sí era su la tesoro, joya de la corona. la verdad es que mi hermana sí era un tesoro. Era una niña muy tranquila, pues no rezongaba, siempre fue muy obediente, Ujú. muy tranquila, siempre ayudaba a mi mamá, muy obediente seguramente, tranquila. Y pues caía bien, Y ¿verdad? pues Si era claro, obediente, pues, claro, pues sí. claro. Ujú. Y luego pues de ahí pues seguía este demonio, pues no, yo nada que ver, o sea, Tú no. no obedecías, tú no, pero si ayudabas. Sí, pero pues yo era rebelde, para hacer una cosa me tenían que convencer, a mí me tenía que convencer lo que querían que yo hiciera y si me convenía lo hacía y si no, no lo hacía, Aunque aunque te me pegaran regañaran. y aunque me pegaran no lo hacía. Y Sí, ya. fui una niña No, muy y luego berrinchuda. dice que porque uno es así, oiga. Sí, la verdad, sí. Las veces que yo recuerdo que me pegó mi papá, que me dio mis Ujú. nalgadas, fue porque iban a salir ellos, iban a ir a algún lugar y pues Ujú. salían caminando, ¿no? Entonces, yo los veía que iban caminando. Ay, bueno, después de ir a haber quitado la ropa porque está lloviendo, que yo, no es cierto, apenas está empezando ahora. Yo soy muy escandaloso. Ay, pues estábamos en las consentidas, ¿no? Pues que tú Ajá. no eras la favorita. No, yo no era la favorita. Ok, bueno, ya sabemos todos quiénes eran las favoritas, pero tú no eras la Yo favorita. no era la favorita. Ok, Nanita. Situándonos en esta etapa de los 12 a los 17, mm, ¿qué otros eventos recuerdas que marcaron esta etapa? Pues enseguida la enfermedad de mi mamá. Mm, ¿En qué tiempo? Tenía Más o yo menos. mis 16, Tu papá falleció cuando tú tenías 15, me dijiste. 13. 13 y mi tío 15. Ujú. Ok. Y luego
cuando tú tienes 16, o sea, a los 3 años, más o menos. más o menos, tu mamá empezó a enfermar. Ujú. ¿Cómo fue? ¿Cómo, por ejemplo, se dieron cuenta que estaba enferma? Una noche, sintió un dolor muy fuerte en el pecho Ujú. y ya pues de ahí comenzó pues a ir al doctor y así, este, y ya poco a poco pues el diagnóstico, ¿no? Era de sus pulmones. ¿Cómo viviste toda esa etapa? Pues otro, mm, pues difícil porque era como ver, pues ya no estaba mi papá y luego ahora mi mamá enferma, mm, nos estamos quedando solos. Y era como, no, no quiero, ¿cómo haremos? ¿Qué vamos a hacer? Y pues era estar acompañando a mi mamá, trayéndola al médico, pues tratando de que estuviera lo mejor posible, ¿no? Pero Ujú. pues aparte otro factor era pues que la economía no era tan buena. Acababa de fallecer tu papá hacía 3 años. Sí, y aparte, pues las enfermedades son gastos Pues fuertes. imprevistos, Ujú. Sí, que no imprevistos estamos, y que nuestra cultura no nos ha ujú, permitido estar preparados ujú. para eso. ¿Cómo fue para ti, por ejemplo, Normita, pues enfrentarte a este cambio? No sé si, por ejemplo, de las cosas que tú me has contado, mm, no sé si, por ejemplo, tus primeras interacciones, por ejemplo, con venir a Aguascalientes, acá en la ciudad, fueron el venir con tu mamá al hospital, si ya habías venido, si ya conocías. ¿Cómo fue para esa adolescente de 16 años hacerse cargo, acompañar en esta etapa a tu mamá? Pues yo ya había venido, Ujú, ya había estado aquí, con mi tía, hermana de mi mamá, un tiempecito, unos meses me parece. Ya no ujú. recuerdo cuánto, pero ya había estado aquí. Este, pero pues sí, era como, a ver, justamente, como tú ya sabes, tú ya has ido, entonces tú vas a ir. A ti te toca. Ajá, y aparte, para mí era como, no la puedo dejar sola. Yo sabía que tenía su cita al Ujú. doctor o así, y era, Y tú, vámonos, yo ya estaba lista para venirme con él. O sea, yo no preguntaba, ¿puedo ir contigo? O alguien ujú, que me dijera, tú te vas con ella. Era, yo me voy con ella. Y pues sí, era difícil porque pues era venirte un día y en la casa de mi tía nos hacían el favor de ujú. recibirnos y luego ya íbamos al doctor y luego a regresar, pero pues mi mamá a veces muy cansadita y verla enferma pues es, era difícil. Y Claro. pues no poder hacer nada, ¿no? Era frustración, dolor, porque decía, ¿cómo hago para que no sufra tanto? Pues me la llevaba caminando, ¿no? Un buen pedazo, y pues ya verla que iba bien cansada y así, pues no había otra manera. Tú hubieras querido como menorar su Pues sí. sufrimiento, su Ujú. dolor. Y pues ella también al principio, pues, se portaba muy valiente, ¿no? Y así, pero
pues yo la veía cómo se cansaba, cómo se fatigaba para respirar. Sabía que hacía un esfuerzo. Ujú. ¿Cómo fue para ti? Porque, pues, yo recuerdo parte de la historia, el enfrentarte a, pues, un sistema de salud burocrático, un sistema de salud quizá deficiente, un sistema de salud donde no te hacían caso, donde... ¿No? Y sobre todo, pues imagínate si no les hacían caso a los grandes, cuando tocaba que estaba internada, que llegamos a pasar hasta un mes y 15 días, Ujú, este, era andar la chiquilla atrás de los doctores, espiándolos, o sea, preguntaba, oye, el doctor fulanito, no, pues que está en quirófano, espéralo allá afuera y cuando salga le preguntas y así. Y yo decía, no, pues si no le hacen caso a los grandes, a la chiquilla menos, ¿no? ujú. Eh, Pues, que, que iba, cuando me tocaba que iba a arreglar a pedir cita ujú. para estudios, radiografías, lo que se necesitaba. Yo sentía que me ignoraba todo el mundo, ¿no? O sea, estaba yo ahí en el mostrador y parece que no me veía. Era así como, atiende al que sigue Ujú. o así, ¿no? Y aprendiste a pelear. Sí, claro. Alguien me dijo un día, como te ven, te tratan. Y no te están haciendo un favor. No pidas. Aquí no se puede pedir. Hay Ahí que en el exigir. hospital alguien te dijo. No pidas. Aquí hay que exigir. Porque no te están haciendo un favor. Y a partir de ahí Pues empezaste a sí, pelear. así a partir de ahí yo empecé de peleonera, ¿verdad? Pero ahora entiendo que no era la mejor manera. Pero pues era Pero en ese la manera en la momento que era lo que podía. hacer una Ujú. niña peleando. ¿Cuánto tiempo duró tu mamá así Mm, en... Pues 17, 18, como 3 años así, sufriéndole. enferma? Ujú. Y por ejemplo, como esas etapas en las que eran de que tu mamá se quedaba internada y así, tú te quedabas con ella. Yo me quedaba con ella. Ahí en el hospital, sí te Ujú. dejaban quedar ahí. Sí, sí, siempre dejaban quedar a alguien. Y pues acá solo había yo. Tus hermanos no venían. Casi no, pues tenían que trabajar. Mis hermanos hombres pues trabajaban O para el alguien que te sustento de dijera los así de demás. que, o yo me quedo una Sí, sí semana. hubo, pues, mis primas, gracias a Dios, contábamos con su casa, cuando necesitábamos nos quedábamos ahí Mm, y algunas veces me ayudaban por la noche. yo me quedo. Ujú, ahí yo me quedo, sí, siempre. Te duermes en una cama. No, no, pues, bueno fuera, ni siquiera querían que te durmieras. Las enfermeras de antes eran, o sea, yo recuerdo Pues que malas. escuchaba que venían y pues yo me acostaba en el piso. Ya cuando me ganaba el sueño, me acostaba en el piso y pues tenían sus horas para ir a medicamento o a checar algo cuando hacía cambio de turno Ujú. y así. Pero las escuchabas que venían y yo me enderezaba casi durmiéndome ahí sentada porque te No regañaban. les gustaba que te durmieras. ¿Qué te decían? Pues como que no las dejabas hacer su trabajo o Mm, así. como si O les sea, pues sí, sí, estorbara. porque sí, les estorbabas, literal. Y había, la verdad, otras muy amables, muy muy buenas enfermeras. ¿Y qué hacías, mamita? A veces me prestaban una almohada,
ya, y me dormía más a gusto. Por ejemplo, así cuando tu mamá estaba internada y que pasaba mucho tiempo, o aunque no pasara mucho tiempo, o sea, te dejaban estar todo el día con Todo ella el día y toda la noche. y luego salías a comer. La verdad es que no me alcanzaba el dinero, no había dinero para que yo dijera, voy a salir a desayunar, voy a salir a comer, pues no. Así como que para bañarme, pues yo sí decía, ahorita vengo, voy, y venía a la casa de mi tía, y ahí en la casa de mi tía me hacían favor de dejarme bañar, y pues ya, también me ofrecían algo de comer y así, y ya me regresaba. Y la verdad es que ahí también en el hospital hubo muchas personas que se portaron muy bonito conmigo, como ya me veían que ahí vivía de día y de noche, este, las asistentes que llevaban la comida, me regalaban una charola de comida, de las que le llevaban a los enfermos. No sé yo si llevaban de más o era ya a propósito así, pero me dejaban una y yo podía comer ahí. Ay, qué bonitas. Sí, la verdad sí. Ay, mamita, ¿y cómo sobrevivías sin comer? Pues sí comía cuando ellas me, Te daban. me regalaban la comida. Y si no te daban, Si no me daban, pues ahí me aguantaba un rato. Casi siempre me daban, la verdad. Te digo, como ya sabían que ahí yo vivía, pues qué afortunado que sí, la luego verdad haya sí. gente que pues ni te conoce ni nada, pero que te ve como en esas situaciones y puede como Ser echarte, empático, ajá, echarte la mano. la verdad sí. O sea, de entre de lo que estás pasando, ¿no? Hay esa lucecita que te Ujú. dice, no estás solo. Hay alguien con quien cuentas. De hambre no te vas a morir. Y luego, o sea, entiendo pues que entonces fue por periodos que estaba acá mi abuelita, o sea, venían y luego se iban, Ujú. Y o- luego regresábamos y la veían mal y otra vez se queda y así. y así los 3 años. Pues yo creo que los últimos dos, como que el primero fue pues que vienes a consulta y le hacían algún procedimiento, le sacaban agua de su pulmón, Ujú. a veces en el consultorio, a veces en una clínica 2, 3 días, luego ya después en el hospital, en el seguro, así. Y pues el último fue el último que yo ya no estuve con ella. ¿Quién estuvo? Tuve la maravillosa idea de casarme y pues ya le tocaba a mi hermana. Y también venía al hospital. No sé si a ella no le tocó acá, Ujú. creo que a ella le tocó ya Lagos y así, pero pues sí, Tú en ese momento ya no estabas ya no vivías ahí ya no vivía en allá. casa. Ujú. Ok. Bueno, quizá esa etapa del casamiento y todo eso vamos a dejarla para el próximo Ok, capítulo. Este, muchas gracias, Normita, por este capítulo. Entiendo pues que, pues sí, como lo dijiste al principio, fue pues una etapa de la vida difícil, dura pues de acontecimientos que pues obviamente marcan la vida de un adolescente, ¿no? Tuviste que, no sé, estoy suponiendo. Supongo que crecer demasiado rápido, hacerte cargo de cosas que, pues, no sé si eran mucho. Yo sí creo que sí tocaban o eran no, mucho ¿verdad? para ti, porque pues eras una niña de 16 años, o sea, en una etapa tan corta no vivir
fallecimiento de tu papá, luego que tu mamá enfermara, y todo esto pues en la adolescencia. No podía ser berrinche. Sí, no podías hacer berrinche, requeriste ser madura, ser responsable. ¿Cómo ahora así en adulta que lo puedes como, mm, no sé, reflexionar, que lo puedes ver desde una etapa distinta de tu vida, ¿qué puedes mm, reflexionar sobre esa etapa de tu vida? O sea, yo sé que fue pues dura, que fue difícil, mm, pero si tuvieras que decir, agradecer algo de esa etapa, o decir o mencionar algo que te dejó de aprendizaje, ¿qué dirías? Pues justo eso, ¿no? Que a pesar de que las situaciones pueden ser muy duras, Ujú, siempre hay alguien que te muestra el otro lado, ¿no? De las cosas. El que encuentres a alguien que te ofrezca un panecito, que te ofrezca un café, que te diga, todo va a estar bien, este, pues es agradecimiento, ¿no? Yo creo que si tuviera que decir una sola palabra respecto a todo eso, solo tendría que agradecer. Y el camino recorrido, pues también, ¿no? O sea, también es agradecer porque aquí estoy. Y sí fue muy difícil, pero pues justamente esas pruebas y esas dificultades que pasé a temprana edad, pues me hacen ser la persona que soy y valorar justo, ¿no? Justo lo que sí hay. Y cuando hay situaciones un poco similares, ujú. pues es eso, ¿no? Es agradece, agradece porque son las que más enseñan. Enseñan a que el ser humano no siempre estamos en las mejores condiciones y ser vulnerables y vernos ahí, pues es un regalo también. Sí, sí, definitivo, definitivo. Pues, mm, ya no tengo preguntas para este capítulo. Yo creo que cerramos con eso, con esta reflexión, acerca de, pues de eso, ¿no? De las etapas quizá difíciles de nuestra vida, de las etapas que nos han marcado, que me gusta esta reflexión que haces, que siempre hay alguien que siempre hay, mm, pues una manera de que se manifieste, la verdadera esencia como de la humanidad, no sé si, pues, como cada quien lo llame, ¿no? De Dios, de la divinidad que habita en cada uno de nosotros y esta divinidad que nos cuida, que nos ama, que nos protege. Mm, Creo que justamente en las etapas, en los momentos más difíciles de la vida, pues es cuando podemos como sentirla más, o no sé si quizá es darnos cuenta, quizá no sentirla más, sino que quizá en estos momentos en los que estamos quizá más vulnerables, pues es donde más podemos darnos cuenta de que ahí está, de que no estamos solos, de que no nos dejan, ¿no? Ujú. Y que quizá a veces no vengan de las personas que luego esperaríamos que vinieran, ¿no? Como
no sé, de estas personas que te daban la charolita de comida ahí en el hospital, o sea, creo que podrían o no estar esas personas, ¿no? Sin embargo, estaban, Ujú. sin embargo, estaban, y entonces, híjole, qué maravilla, qué bendición el que estas personas se hicieran como presentes a través no a través de ellas se hiciera presente pues esta fuerza más grande que tú, que yo, y que nos cuida, que nos ama, que nos protege Y que siempre está. y que siempre está, efectivamente. Bueno, pues con esto damos por terminado. No sé si quieres agregar algo. Este, a mí me gustaría, por ejemplo, como estamos hablando de la adolescencia, yo sé que luego tú tienes mucha cercanía con los adolescentes, con los jóvenes. Mm, ¿Qué mensaje, Normita, le darías, por ejemplo, a las personas que en este momento se encuentran en esa etapa de la adolescencia? Sabemos que la adolescencia es una etapa difícil, donde hay muchos cambios, quizá retos. mm, de los 12 a los 17 años, pues pasan muchas cosas, ¿no? Este, ¿Qué consejo, qué mensaje tú le darías a los adolescentes? Primero, que se reconozcan, porque es cierto que la adolescencia, pues es difícil, ¿no? Estás Ujú, buscando tu identidad, tu pertenencia, pues muchas cosas, ¿no? Y es primero eso, que se reconozcan, que entiendan que nadie es su enemigo, que papá y mamá están ujú, siempre para cuidarlos, para amarlos y que aunque les digan muchas veces cosas que no les gustan, es siempre con el afán de proteger, porque ningún papá ni ninguna mamá queremos algo malo para ellos. Cierto que tampoco podemos controlar pues su camino ni sus vivencias, pero que sepan escuchar, que sepan escuchar a las personas que tienen cerca, sobre todo mamá y papá, y que se respeten y se amen, nada más. perfecto. Muy bien, pues con esta reflexión damos por concluido este capítulo de Herencia Viva. Igual que en todos los capítulos, les recuerdo pues uno de los objetivos de este podcast es que ustedes allá en casita también puedan hacer este tipo de preguntas a las personas que tienen allá al lado, a sus seres queridos, recopilar todas estas historias, estas vivencias, es un verdadero tesoro, un legado que se queda para la prosperidad, un legado que nos enriquece como personas, como familiares, como hijos, en este caso mi experiencia, pues el escuchar todas estas anécdotas, estas reflexiones, estas vivencias de mi mamá, pues no saben el enriquecimiento, el tesoro que es para mí el poder tenerlas, el poder grabarlas, aunque es algo muy personal de la familia, de Normita también, pues agradezco enorme e infinitamente que tú aceptes el poder contarlas, el poder compartirlas con las personas y que ojalá que esto también toque sus corazones y que ustedes también allá en casita puedan hacer lo suyo, cualquier acción que ustedes puedan y quieran pues hacer con esas personas que tienen ahí, pues los invito a no quedarse con las ganas, no quedarse con él hubiera podido, y que lo hagamos ya, que lo hagamos ya, que lo hagamos ahora. Gracias por sintonizarnos, por vernos. Les recordamos que igual estamos subiendo todos los capítulos cada jueves. En punto de las 8 se hace el estreno. Y pues
síganos en nuestras redes sociales, ahí suscríbanse al canal de YouTube, denle en la campanita para que les avise cuando estamos subiendo los videos, y también pues compartan, coméntenos aquí en el video cómo fue su adolescencia, qué anécdotas recuerdan de su adolescencia, si por ejemplo también recuerdan qué era lo que estaba de moda en su etapa de adolescencia, cómo se vestían, qué música escuchaban, y qué vivencias o anécdotas marcaron su adolescencia. Aquí los estamos leyendo y compartiendo sus historias. Muchas gracias, gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Almita, muchas gracias. Gracias. Bye.